Hola, gracias por conectarse nuevamente a nuestro canal. Hoy hablaremos en nuestras revisiones de temas raros, rápidos en cardiología, al capa. Ustedes saben que esto es por las siglas de origen anormal de la arteria coronaria izquierda en la arteria pulmonar. También se le conoce como Bland-White-Garland Syndrome o síndrome de Bland-White-Garland por quienes lo describieron inicialmente. Espero que lo disfruten. Bueno, para empezar debemos decir que el ALCAPA hace parte de un grupo de patologías conocidas como anomalías de las arterias coronarias. Estas anomalías son un grupo de enfermedades con muy baja prevalencia en la población general, menos del 1%, que, en las cuales está comprometida el origen, el curso o la terminación de alguna de las tres arterias principales del corazón. No corresponden estas anomalías con las variables anatómicas normales de la bifurcación de alguna de estas tres ramas, como pueden ser la dominancia derecha o izquierda, la trifurcación o bifurcación del tronco, teniendo en cuenta la aparición o no de un ramus intermedio, o la forma en bastón de la arteria coronaria derecha. Estas patologías son importantes a pesar de su baja prevalencia porque cuando las reconocemos en el adulto aparecen generalmente sintomáticamente como muerte súbita, como arritmias cardíacas o como angina en el adulto. El pronóstico de las anomalías coronarias varía significativamente de una enfermedad a otra. Pueden ser desde hallazgos inocentes hasta condiciones de muy alto riesgo de muerte súbita. Por ejemplo, en los casos de las fístulas coronarias, la intervención y el pronóstico depende del shunt. En el caso del origen anómalo de las coronarias, pero con origen en la arteria aorta, el riesgo de muerte súbita depende sobre todo de alteraciones en el curso de esta coronaria anómala, pero en los casos de origen anómalo en la arteria pulmonar, en realidad la letalidad es muy alta y es por esto que debemos tenerla en cuenta para una intervención temprana. Fíjense que las dos guías que actualmente están vigentes sobre manejo de enfermedades congénitas en el adulto nos da indicación clase 1 de intervenir quirúrgicamente en caso de documentarse el diagnóstico de ALCAPA. Bueno, la primera gran publicación que existe al respecto de esta patología la hicieron estos tres autores, el doctor Edward Plant, Paul White y Joseph Garland, y es por eso que así se conoce actualmente con ese epónimo. Es una recopilación de estudio y análisis de más de 6.800 autopsias de 37 años previos a la publicación. En esta publicación se referencia al doctor John Brooks en 1886 como la primera descripción posible de un caso de Alcapa en el mundo, pero ellos hacen la recopilación de la información disponible hasta ese momento, el análisis de las autopsias y reportan el primer caso de un niño de 3 meses de edad que se presenta a urgencias por ataques de palidez, diaforesis, dolor precordial, con cardiomegalia en la radiografía y ondas T invertidas en el electrocardiograma que termina falleciendo durante la estancia y en quien se documenta en autopsia la presencia de un ventrículo izquierdo muy dilatado con una anormalidad coronaria dada por el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda en la parte superior del seno izquierdo de la arteria pulmonar que se consideró causante de la muerte del paciente. Si bien desde la primera publicación que les mostraba ya se documentaba que la mortalidad derivada de la alcapa por registros de autopsia superaba el 90% en la población infantil, ya es en esta publicación, en este paper de 1968, que es tal vez la segunda recopilación más grande de casos, en la que se clasifica esta patología y se documenta la presencia de esta en adultos, no solamente en población pediátrica. Y es una publicación muy importante porque recopila los primeros 140 casos publicados en la historia y además adiciona 7 casos más documentados por estos médicos, autores de este paper en 1968. Lo más trascendental de esta publicación es la caracterización o descripción de diferentes síndromes o manifestaciones sindromáticas de la patología, con un grupo infantil, pero también unos grupos adultos en los cuales predomina la insuficiencia mitral, el soplo cardíaco dado por la insuficiencia mitral y el síndrome de muerte súbita del adulto. Y se hacen una pregunta que es muy importante que vamos a responder y es por qué ese 10% llegan a la adultez y sobreviven, cuál es la fisiopatología de este síndrome y por qué posteriormente pueden presentar mortalidad. Ellos describen en la insuficiencia mitral de estos pacientes la presencia de cicatrización y calcificación de los músculos papilares que produce disfunción sistólica, la fibroelastosis endocárdica, la válvula mitral en este contexto también la describen como hallazgos de calcificación y fibrosis del aparato subvalvular mitral y además una dilatación del anillo en casos de isquemia por retracción muy similar a la de la enfermedad cardíaca isquémica. Y en los casos de síndrome de muerte súbita del adulto describen una arteria coronaria derecha muy tortuosa de gran tamaño con una anastomosis por vasos fistulosos entre la coronaria derecha y la izquierda con unos sinusoides comunicantes y la presencia de fibrosis endomiocárdica en la patología. Como ustedes ven acá,
Hay hallazgos de hialinosis en los vasos en el epicardio, pero además fibrosis en el endocardio, en las muestras de patología con alteraciones microestructurales, en las sarcómeras, en las mitocondrias y en los granulos de glucógeno, muy propios de la cardiopatía isquémica y muy similares a los que vemos en esta patología. Se propone entonces que el paciente neonato que tiene esta normalidad coronaria durante el periodo prenatal pues no tiene ninguna manifestación y que en el primer tipo, el tipo infantil, una vez el paciente nace y empieza a disminuir progresivamente la presión en la arteria pulmonar, la presión coronaria pues izquierda es superada por la presión de la arteria pulmonar y es por eso que se forma un flujo retrógrado desde la arteria coronaria izquierda hacia la arteria pulmonar. En caso de que el paciente no genere colateralidad entre la arteria coronaria derecha de origen normal y la arteria coronaria izquierda, lleva a unos hallazgos de isquemia, fibrosis del miocardio, falla cardíaca y muerte que ocurren en el 90% de los pacientes en el primer año, pero un 10% pueden llegar a esta fase adulta en la cual hay unos mecanismos de compensación vascular con formación de fístulas, trayectos fistulosos sinusoides entre la arteria coronaria derecha y la izquierda, generando un shunt de izquierda a derecha, es decir, entre un circuito normal de la aorta y el circuito pulmonar, que genera un flujo retrógrado hacia la pulmonar, pero una adecuada perfusión miocárdica. Obviamente, cuando estos mecanismos fisiopatológicos no se ven compensados, pues puede aparecer isquemia por no suficiencia de flujo coronario por insuficiencia de colaterales, que produciría muerte cardíaca súbita isquémica por arritmias ventriculares secundarias a la isquemia o insuficiencia mitral funcional por disfunción de los músculos papilares y sobrecarga. Es decir, que es una patología en la cual dependemos de colateralidad desde la arteria coronaria derecha hacia la arteria coronaria izquierda, de una dominancia coronaria derecha, de que exista además una coronaria izquierda que sea pequeña, a veces con un ostium enojal, y además de suplencia al miocardio desde circulación extracoronaria, como por ejemplo de las arterias bronquiales que se ha demostrado en estudios de autopsia. La serie de casos más grandes que existe actualmente publicada y la más referenciada en todos los artículos es esta, una serie de estudios. Es un estudio de serie de casos de pacientes publicados entre 1908 y el 2008. Se documentaron 151 casos de pacientes adultos con Alcapa, 12% de ellos documentados por autopsia, en el cual pues dejan claro que más o menos tiene una prevalencia de 1 en cada 300.000 recién nacidos vivos, más o menos corresponde al 0.2 al 0.4% de las cardiopatías congénitas de los adultos. Fíjense que en este caso fue diagnosticada más o menos entre los 40, más o menos 15 años, y hay una prevalencia del género femenino sobre el género masculino superior al 2 a 1. El 68% de los pacientes tenían síntomas subagudos, casi el 20% había hecho algún síntoma con amenaza de la vida y el 14% eran asintomáticos. Fíjense que a lo largo del tiempo, la mayoría de los pacientes que se diagnostican actualmente pues no son en autopsia, sino en vivo, incluso de manera no invasiva por ecocardiografía, como les voy a mostrar más adelante. Y los síntomas agudos o subagudos más frecuentemente reportados son angina, disnea, palpitaciones, algunas veces complicaciones de embarazos con angina o con parada cardíaca o con falla cardíaca. Y las manifestaciones que ellos clasifican como amenazantes para la vida son sobre todo síncope de esfuerzo, muerte súbita rítmica o presencia de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Como les decía yo, hasta el 12% de los pacientes fueron asintomáticos y el hallazgo fue incidental en ecocardiografía o en angiografía. Si hoy ustedes hacen una búsqueda de Alcapa en PubMed, muy probablemente encuentren estos casos y quiero traérselos para que se vean cuál es la gran variabilidad de presentación clínica que tiene esta patología en los adultos. En este caso, en los archivos de cardiología de México de este año se publicó un caso de Alcapa con presentación como síndrome coronario crónico. Hay otro caso publicado el año pasado de un paciente que colisiona en un partido de softball después de una conmoción cardíaca con golpe mientras jugaba un partido en quien se diagnostica también el Alcapa. Hay un caso publicado el año pasado en la India de un paciente que se presentó como un síndrome coronario agudo tipo infarto con elevación del ST de la pared anterior. Hay un caso publicado también recientemente de un paciente que tenía un prolapso de válvula mitral en seguimiento desde los 12 años a los 22 años se les decide hacer una angiografía prequirúrgica y se documenta una Alcapa como causa de la insuficiencia mitral. Y ese es otro paciente que se presenta como fibrilación auricular durante una maratón y termina teniendo una Alcapa. Hay otro caso de un soldado de 35 años que también presenta una muerte súbita durante realización de ejercicio y con esto les quiero mostrar la gran variabilidad que tiene clínica de presentación esta patología. En cuanto a los hallazgos auscultatorios, fíjense que el 57% de los pacientes de la cohorte que les mostraba han tenido un soplo cardíaco, la mayoría un soplo sistólico mitral derivado de insuficiencia mitral, pero en el 28% de los casos se documentó un soplo continuo o en maquinaria, conocido como soplo de Gibson, que por supuesto es derivado de la fístula que se genera entre la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que puede ser auscultado. Los hallazgos más frecuentemente documentados en el electrocardiograma de los pacientes con Alcapa son la aparición de ondas Q patológicas hasta en el 50% de los pacientes,
la presencia de hipertrofia ventricular izquierda en el 28% de los pacientes y el eje desviado a la izquierda en el 15% de los pacientes. Solamente el 14% de los pacientes tienen un electrocardiograma completamente normal. Bueno, al ecocardiograma hay que pararle muchas bolas porque se nos pueden pasar detalles. Es una ecografía de detalle. Definitivamente hay hallazgos que nos podrían parecer normales, como la insuficiencia mitral funcional o como la hiperrefringencia del endocardio o de los músculos papilares derivados de la isquemia. Y es importante que siempre tratemos de buscar anormalidades coronarias en el eco. En este caso les muestro un eje parasternal izquierdo aquí a la izquierda de sus pantallas, en el cual se ve un flujo retrógrado en diástole hacia la arteria pulmonar derivado de la arteria coronaria izquierda. Aquí se ve nuevamente sin flujo y aquí se confirma por un Doppler pulsado en el cual en diástole hay un flujo que se acerca hacia la arteria pulmonar y el transductor que confirma el diagnóstico de Alcapa. También podemos verlo aquí en un video. Fíjense, este flujo es el flujo de la arteria coronaria izquierda que en diástole llega hacia la arteria pulmonar. Aquí también se ve un hiperflujo hacia la arteria pulmonar en diástole. Y en estos casos ustedes también pueden ver un hiperflujo en el septum interventricular con un flujo que se aproxima al transductor desde la base hasta el ápex, o sea, la parte anterior del corazón, demostrando flujo desde la arteria coronaria derecha hacia la arteria coronaria izquierda. Aquí también lo vemos en un eje corto en el septo. Fíjense cómo se ve este flujo sin necesidad de alterar el límite de Nyquist para detectar estos flujos, porque son flujos muy altos que se pueden incluso auscultar, o la presencia de insuficiencia mitral funcional, como lo ven ustedes aquí. Existen criterios diagnósticos ecocardiográficos para el diagnóstico de Alcapa en el adulto, publicados en el 2017 por la Sociedad de Ecocardiografía de Estados Unidos, y fíjense que el flujo reverso de la arteria coronaria izquierda hacia la pulmonar tiene una sensibilidad del 91% y es el criterio más importante de los 7 criterios que plantea la guía para hacer el diagnóstico. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes, el 85% de los pacientes con Alcapa diagnosticado por ecocardiografía y confirmado por angiografía, tienen al menos 5 criterios ecocardiográficos visibles. Es decir que hay que buscarlo porque se puede encontrar en ecocardiografía. Bueno, la angiografía sigue siendo el estándar de oro y lo fue por muchos años. Fíjense cómo lo que se observa es el llenado de la arteria coronaria derecha con una arteria dilatada, grande, que suple tardíamente la arteria descendente anterior. Fíjense la formación de colateralidad en el septo y en el miocardio, que posteriormente llena la descendente anterior y llena la arteria pulmonar de manera retrógrada que se opacifica tardíamente en el video. Aquí es una proyección diferente para ver lo mismo, el llenado de la coronaria derecha, posteriormente alta colateralidad en el septo y en el tabique interventricular, con aparición tardía o opacificación de la descendente anterior de la coronaria izquierda que llena la arteria pulmonar de manera tardía. Aquí observan lo mismo con un aortograma en el cual se confirma que la arteria coronaria izquierda no se origina de la aorta, la derecha sí, pero que la izquierda llega a la pulmonar de manera tardía con un flujo retrógrado que opacifica la pulmonar y que confirma el diagnóstico de Alcapa. Hoy en día la angiotomografía ha ganado mucha fuerza por su mejor capacidad de caracterizar estructuras alrededor de la anomalía coronaria, caracterizar mejor el curso de las coronarias anómalas y hoy en día pues se reconoce posiblemente como un gol estándar en el diagnóstico y la caracterización del riesgo de esas anomalías coronarias, incluida la Alcapa. Nos permite confirmar diagnóstico, caracterizar el flujo, caracterizar la colateralidad. La resonancia tiene como beneficio adicional para el diagnóstico de Alcapa ver la presencia de isquemia miocárdica o realce tardío de gadolinio que produzca fibrosis endocárdica o transmural que sugiera isquemia derivada de la anomalía coronaria que nos ayuda a tomar la decisión, sobre todo en adultos mayores de 50 años, de intervenir el paciente quirúrgicamente o no. Tiene algunos beneficios sobre la tomografía, sobre todo por esa capacidad que tiene para detectar isquemia o fibrosis. El tratamiento definitivamente es quirúrgico. Fíjense que hay diferentes técnicas, pero lo que se pretende siempre es establecer un doble sistema coronario nuevamente. Se puede hacer una reimplantación directa de la arteria coronaria izquierda sobre el arco aórtico o sobre la raíz de la aorta, pero también se puede hacer una reimplantación con un túnel de arteria pulmonar que se forma de manera quirúrgica. Es una técnica descrita por el doctor Takeuchi en 1979 que hoy en día todavía se practica y que tiene buenos resultados quirúrgicos, pero también se podría hacer, en caso de no poder reimplantar, una ligadura de la arteria coronaria anómala con la reproducción de un bypass coronario con injertos afeno hacia la descendente anterior, aunque esta ligadura pues ha mostrado tener mayor mortalidad en algunos registros, como en el registro de Mayo. En este video les quiero mostrar solamente cómo se ve en cirugía los vasos coronarios dilatados. Esa es una coronaria derecha anómala, crecida, con un flujo aumentado que es secundario, por supuesto, a lo que les explicaba yo de la fisiopatología que ha generado flujo la coronaria derecha hacia la coronaria izquierda. Se me adelanta un poquito el video y vemos aquí adelante, fíjense la descendente anterior como también está dilatada y se origina en la arteria pulmonar. Este es un caso aislado publicado de cierre percutáneo de la arteria descendente anterior que tenía un flujo retrógrado hacia la pulmonar y en el cual no se podía intervenir quirúrgicamente. Se hizo un cierre con un Amplatzer vascular de 10 milímetros con la intención de evitar secuestro coronario con mejoría posterior de los síntomas del paciente. Esta es tal vez una de las cohortes más grandes publicadas, la cohorte de Mayo, en la que nos muestran un muy buen pronóstico en la intervención tardía
de estos pacientes en adultos mayores de 30 años y menores de 50 años, la mayoría, aunque uno de ellos tenía 78 años de edad, falleció a los 3 años del seguimiento, pero la gran mayoría sobreviven incluso más de 20 años con la intervención quirúrgica, tiene muy buen pronóstico. Para recordar al final únicamente los diagnósticos diferenciales de la ALCAPA, como la enfermedad de Kawasaki, de Takayasu en niños, o la enfermedad coronaria en el adulto mayor. Conclusiones entonces, condiciones, es una condición infrecuente en los adultos mayores, pero puede aparecer y si no conocemos el diagnóstico, pues no lo hacemos, hay que buscarlo sintomáticamente, además en ecocardiografía. Dependen los adultos de una circulación colateral bien establecida entre la coronaria derecha y la izquierda para sobrevivir hasta la adultez. La presentación clínica es de muy amplio espectro, como ustedes vieron, desde síndromes coronarios crónicos, muerte súbita del adulto mayor, muerte en deportistas, falla cardíaca, insuficiencia mitral, los diagnósticos diferenciales que acabamos de mencionar y la importancia de hacer tratamiento quirúrgico por el alto riesgo de muerte súbita. Gracias por conectarse con nosotros a nuestro canal y esperamos que les haya gustado esta revisión y que vuelvan a otros videos.